La carta del velo roto corta el silencio con una claridad incómoda, y deja al descubierto que esa persona que sonríe de lado, sabe que su juego contigo tiene fecha de caducidad, porque hoy mismo empieza a desmoronarse. No es imaginación, no es paranoia acumulada tras noches dándole vueltas a mensajes ambiguos, es la confirmación de que el secreto que intenta ocultar ya no está bajo su control. Lo más fuerte es que llevas tiempo notando detalles raros, miradas que se apartan demasiado rápido, cambios de tono cuando entras en una habitación, y ahora entiendes que no estabas exagerando nada. Hay un punto exacto en el que uno se cansa de sentirse observado, como si fuera ingenuo, como si no percibiera las vibraciones tensas que se cuelan en conversaciones aparentemente normales. Has sentido esa incomodidad al colgar una llamada, ese pequeño nudo cuando todo parece correcto, pero algo no encaja, y te has preguntado si estabas siendo injusto al sospechar. No lo estabas, porque la verdad empieza a moverse bajo la superficie, y cuando salga del todo, quien intentaba manipular la situación no podrá sostener su versión ni un minuto más. Si estás listo para ver cómo quien te subestimó, se queda sin cartas bajo la manga, comenta, se acabó tu teatro barato, pulsa me gusta sin pensarlo, porque lo que viene ahora mismo te pone varios pasos por delante. Sé que has estado dudando incluso de tu propia intuición, recordando momentos en los que preferiste callar para no crear conflicto, pensando que quizá estabas viendo fantasmas donde solo había estrés o malentendidos. Pero esa voz interior que aparece cuando te quedas en silencio, cuando conduces sin música o cuando miras el techo antes de dormir, no te ha estado engañando. Hay una estrategia detrás de ciertos gestos, y esa estrategia se basa en que no descubras algo que en realidad ya casi tienes entre las manos, aunque no lo notes del todo aún. No quiero que te relajes todavía, porque lo que estoy percibiendo va más allá de una simple mentira cotidiana, hay una intención concreta de mantenerte en una posición inferior, esperando que sigas creyendo una historia incompleta. Esa persona ha calculado tiempos, ha medido palabras, ha intentado adelantarse a tus reacciones, pero no contaba con que algo iba a girar de forma inesperada, y lo que está a punto de moverse no solo revela el secreto, también cambia completamente la dinámica de poder entre ambos. Mientras observo la carta de la llama invertida, noto un giro sutil en la energía, como cuando alguien se confía demasiado y empieza a cometer errores pequeños que antes no cometía. Esos fallos ya están ocurriendo, en comentarios fuera de lugar, en contradicciones que antes no existían, en silencios que pesan más de lo habitual y que ahora resultan difíciles de ignorar. ¿Has percibido alguno de esos detalles y lo has guardado para ti, quizá para no parecer desconfiado, pero pronto verás que cada pieza encaja con una precisión inquietante? Piensa en esa conversación reciente donde algo cambió, donde notaste que la otra persona se defendía sin que hubieras acusado nada, donde la tensión apareció sin motivo claro. Ese tipo de reacción no surge de la nada, surge cuando alguien teme que estés más cerca de la verdad de lo que aparentas, y lo más interesante es que esa verdad no solo te libera, también expone una debilidad que tu supuesto enemigo ha estado ocultando con mucho cuidado. Aquí no estamos hablando de un enemigo declarado, sino de alguien que juega desde la sombra, que sonríe en público pero ajusta piezas en privado, esperando que no detectes el movimiento. Puede estar relacionado con trabajo, con un proyecto personal, con una relación donde hay celos encubiertos, incluso con dinero o reconocimiento que alguien siente que no merece perder. Lo importante es que el juego se sostiene en un secreto, y ese secreto empieza a resquebrajarse hoy, aunque todavía no veas toda la escena completa ni comprendas cada detalle con claridad. Si deseas que nadie vuelva a jugar contigo desde la sombra, y que cada intento de manipulación se desmonte solo, escribe, no vuelvo a caer jamás, suscríbete en este instante, porque lo siguiente eleva tu poder a otro nivel. Tus guías espirituales se hacen presentes de una manera muy concreta, no con palabras grandilocuentes, sino con señales prácticas que ya han aparecido en tu rutina diaria, pequeños avisos que quizá ignoraste por educación o por cansancio. Puede haber sido un comentario casual de alguien externo, una frase que se repite en distintos contextos, o una sensación persistente cada vez que tratas cierto tema, porque nada de eso es casualidad, y lo que parecía disperso comienza a formar un patrón claro. Quiero que recuerdes cómo te sentiste la última vez, que decidiste confiar a pesar de tus dudas, ese momento en el que pensaste que era mejor dar un voto de fe y seguir adelante sin cuestionar demasiado. Esa decisión, aunque generosa, también permitió que el juego continuara un poco más,
porque la otra parte interpretó tu silencio como aceptación, pero ahora la situación cambia, porque ya no estás en el mismo punto emocional, y eso altera completamente el tablero. La carta del espejo oculto brilla con una fuerza inesperada, y su mensaje es directo aunque todavía no lo diga todo. Refleja que quien intenta dañarte en realidad teme ser expuesto por algo propio. Esa persona proyecta inseguridades, miedos antiguos, incluso fracasos que nunca superó, y ha intentado colocarte como distraído para sentirse superior, pero el reflejo empieza a invertirse, y cuando eso ocurra, verás cómo cambia su actitud de manera evidente. No pierdas atención ahora, porque lo que viene conecta con una acción concreta, que esa persona tomará al sentirse acorralada, y esa acción será la pista definitiva que estabas esperando sin saberlo. Puede ser un mensaje precipitado, una explicación demasiado larga, un intento de culparte por algo que no hiciste, todo con la intención de recuperar control. Sin embargo, esa maniobra no hará más que confirmar que el juego está terminando, y que ya no eres la pieza fácil que pensaba mover. Has crecido más de lo que esa persona calculó, y esa es la parte que más le incomoda, porque tu evolución cambia las reglas sin necesidad de confrontaciones dramáticas. Quizá has aprendido a poner límites, a observar antes de hablar, a no reaccionar de inmediato, y eso descoloca a quien se alimentaba de tus respuestas impulsivas. Ahora el silencio juega a tu favor, y cada segundo que mantienes la calma, acerca el momento en que todo se revele con claridad, mostrando lo que antes estaba oculto a la vista. Lo que todavía no sabes, y que está a punto de mostrarse con una contundencia casi inevitable, tiene que ver con una información que saldrá a la luz de forma práctica, no simbólica, algo que podrás ver, leer o escuchar directamente. Esa evidencia no llegará por magia, sino por una cadena de eventos que ya está en marcha, y que culminará en un giro que cambia tu percepción para siempre. Cuando eso ocurra, entenderás por qué hoy se le acaba el juego, a quien creyó que podía manipularte sin consecuencias, y cómo sus intenciones finalmente quedarán al descubierto para todos. Acuario, en cuestión de días, empezarás a notar un cambio concreto en la actitud de esa persona, un nerviosismo mal disimulado, respuestas más cortas de lo habitual, y una necesidad extraña de justificar movimientos que antes hacía sin dar explicaciones. Primero sentirás la consecuencia en tu vida diaria, en reuniones tensas o conversaciones donde algo se siente forzado, y después entenderás que ese temblor tiene una causa muy clara. El secreto que intentaba proteger comienza a presionarle desde dentro, como cuando alguien sostiene demasiado tiempo una mentira, y ya no recuerda exactamente qué versión contó a cada persona. Habrá detalles muy específicos que te llamarán la atención, como un cambio repentino en horarios, una excusa repetida con palabras casi idénticas, o un intento torpe de adelantarse a una pregunta que todavía no habías formulado. Es en esos pequeños gestos donde se esconde la verdad, no en grandes declaraciones dramáticas, sino en la incoherencia cotidiana que se cuela sin permiso, y puede que recuerdes situaciones pasadas donde aceptaste explicaciones similares por cansancio, pero esta vez algo en tu interior no te dejará pasar página tan rápido. Hay algo muy concreto que quiero saber de ti. Cuando descubres que alguien intenta manipularte en silencio, ¿reaccionas de inmediato o te tomas tu tiempo y observas cada detalle? ¿Qué sueles hacer en esos momentos? La carta de la balanza nublada pesa de forma extraña en la lectura, no porque anuncie derrota, sino porque señala un desequilibrio que ya no puede sostenerse mucho más tiempo sin romperse. Esa persona ha estado inclinando la balanza a su favor con medias verdades, silencios calculados y comentarios diseñados para sembrar duda en tu criterio. Ahora, sin embargo, la balanza empieza a nivelarse, y eso implica que lo oculto pierde ventaja, mientras tu percepción gana terreno con cada conversación. Imagino esa escena concreta donde te quedas mirando un mensaje, unos segundos más de lo normal, no por desconfianza gratuita, sino porque algo no termina de cuadrar con lo que sabes. Has vivido suficientes experiencias como para reconocer cuando alguien está improvisando sobre la marcha, intentando sostener una narrativa que hace agua por los lados, y no necesitas convertirte en detective, porque la propia tensión del otro empieza a delatarlo, y solo tienes que observar sin precipitarte. Hay una figura cercana que juega un papel importante en este proceso, alguien que quizá no pretende hacer daño directamente, pero que ha sido cómplice pasivo, por comodidad o por miedo a enfrentarse a la verdad. Esta persona guarda silencios incómodos cuando surge cierto tema, cambia de postura según quien esté presente, y evita posicionarse con claridad cuando más falta hace. No lo hace por maldad abierta,
sino por conveniencia, y esa ambigüedad también quedará expuesta cuando la presión aumente. En medio de esta tensión, la carta del puente velado se impone de una forma que corta la respiración, porque habla de una conexión que parecía sólida, pero que en realidad estaba sostenida por información incompleta. No significa que todo haya sido falso, sino que faltaban piezas esenciales que ahora empiezan a aparecer en el momento menos esperado, y ese puente, que creías firme, muestra grietas visibles, y aunque al principio pueda incomodar, también te ofrece la oportunidad de cruzarlo con los ojos abiertos. Puede que notes que esa persona intenta acercarse con una actitud más amable, de lo habitual, ofreciendo ayuda repentina o mostrando un interés exagerado por tus planes futuros. Ese gesto no nace de una transformación sincera e inmediata, sino del temor a perder la posición que creía asegurada dentro de tu vida, y de la incertidumbre que eso le genera ahora. Cuando alguien percibe que su juego se termina, suele recurrir a movimientos desesperados, y esos movimientos, aunque disfrazados de buena intención, tienen un tono que resulta fácil de identificar. No quiero que subestimes tu intuición ahora, porque lo que viene es una conversación clave que marcará un antes y un después, aunque todavía no sepas exactamente cómo se desarrollará. Puede surgir en un contexto cotidiano, mientras hacéis algo aparentemente normal, y sin embargo, la tensión estará flotando entre líneas con una intensidad evidente, y en ese intercambio, notarás que la otra parte mide cada palabra, como si temiera pisar un terreno que ya no controla del todo. Piensa en la última vez que notaste que alguien te sonreía por delante, pero hablaba distinto por detrás. ¿Cómo lo gestionaste realmente? ¿Lo enfrentaste sin rodeos o preferiste alejarte sin dar explicaciones? La carta de la corona fragmentada aparece como un símbolo contundente de pérdida de poder, y su mensaje no se dirige a ti, sino a quien creyó que podía manejar la situación desde arriba sin ser cuestionado. Esa sensación de superioridad empieza a resquebrajarse, porque tus decisiones recientes han cambiado el equilibrio sin necesidad de confrontación directa, y has aprendido a no reaccionar con impulsividad, a no justificarte en exceso, y esa madurez altera profundamente la dinámica que antes le favorecía. Puede que incluso observes intentos de invertir la culpa, comentarios que buscan hacerte sentir exagerado o demasiado sensible ante hechos concretos, como si todo fuera producto de tu imaginación. Ese tipo de estrategia es habitual cuando alguien se siente descubierto, porque desplazar la responsabilidad parece más fácil que asumirla. Sin embargo, esta vez no te verás atrapado en esa trampa emocional, porque ya has empezado a reconocer el patrón con una claridad que sorprende. Hay algo más que todavía no encaja del todo, una pieza que no has visto claramente, y que está relacionada con una decisión tomada a tus espaldas, quizá pequeña en apariencia, pero significativa en el fondo. Esa decisión afecta directamente a tus intereses, a tu confianza o a un proyecto que considerabas compartido, y pronto tendrás acceso a la información que confirma tus sospechas. Cuando esa pieza encaje, entenderás que no era solo una sensación difusa, sino una realidad concreta que alguien intentó minimizar, pero que ahora se muestra con toda su fuerza y evidencia. Quiero que prestes atención a los próximos días, no desde la ansiedad, sino desde la observación tranquila, porque verás señales muy específicas que confirman este giro, y tal vez escuches un comentario accidental que revela más de lo que pretendía, o recibas una información que conecta dos situaciones que parecían aisladas. No será algo espectacular, pero sí lo suficientemente claro como para que digas internamente que ahora todo tiene sentido, y que las piezas finalmente encajan en el lugar correcto. No te marches mentalmente ahora, porque la parte más delicada aún está por mostrarse, y tiene que ver con cómo reaccionará esa persona, cuando comprenda que ya no puede sostener la fachada. Esa reacción será el verdadero indicador de su carácter, mucho más que cualquier palabra pronunciada hasta ahora, porque lo que haga en ese momento, definirá el rumbo de la relación o del vínculo que compartís, y también marcará el inicio de un nuevo capítulo para ti. Acuario, el giro que estaba tomando forma, por fin se revela con una claridad que corta cualquier duda, y entiendes que el secreto no era solo una mentira aislada, sino un intento consciente de frenar tu avance en algo muy concreto. Esa persona sabía que estabas a punto de lograr un reconocimiento, un acuerdo o una decisión que te colocaba en mejor posición, y por eso movió hilos en silencio. No se trataba de simple envidia pasajera, sino de miedo real a perder influencia sobre ti y sobre el entorno que compartís, algo que motivó actitudes y comportamientos poco honestos.
Ahora todo encaja con una precisión que incluso puede incomodar, porque recuerdas ese comentario aparentemente inocente que sembró dudas en terceros, esa sugerencia lanzada como consejo que en realidad debilitaba tu imagen. La intención nunca fue ayudarte a mejorar, sino generar pequeñas grietas en tu seguridad, esperando que retrocedieras por iniciativa propia, y lo más sorprendente es que esa estrategia se construyó sobre la creencia de que no investigarías más allá de la superficie. Cuando sientes que algo no encaja en una conversación, y percibes ese cambio raro en el ambiente, confías en tu intuición al instante o te convences de que estás exagerando. ¿Qué te pasa a ti en esa situación? Mientras profundizo en la lectura, la carta de la máscara de humo se hace notar, con una intensidad que transforma el ambiente, revelando que la manipulación estaba cuidadosamente disfrazada de preocupación o amistad. No era un ataque frontal, porque eso habría sido demasiado evidente, sino una serie de movimientos sutiles, diseñados para que otros dudaran de tu criterio sin que pareciera una agresión directa. Esa máscara, que parecía inofensiva, empieza a disiparse cuando alguien cercano conecta los puntos y comparte información que cambia la perspectiva general, revelando lo que antes estaba oculto o disfrazado. Lo que esa persona no previó fue tu capacidad para mantener la calma en medio de la presión, porque esperaba una reacción impulsiva que pudiera usar en tú contra como prueba de inestabilidad. En lugar de eso, elegiste observar, escuchar más de lo que hablabas, y esa decisión silenciosa desmontó su plan pieza a pieza sin necesidad de confrontaciones teatrales, porque esa templanza ha sido la clave, y ahora el escenario se inclina claramente a tu favor. Hay un momento específico que marcará el punto de no retorno, una conversación donde se menciona un dato concreto, que contradice la versión que te habían contado hasta ahora. Esa contradicción no podrá justificarse con facilidad, porque hay testigos, mensajes o decisiones registradas que respaldan tu posición con hechos verificables, y cuando eso salga a la luz, la incomodidad será evidente, y ya no habrá espacio para sostener la narrativa anterior sin quedar expuesto. Imagínate que mañana confirmas que alguien intentó frenarte por miedo a tu éxito. ¿Le darías otra oportunidad con condiciones claras o cerrarías la puerta sin mirar atrás? ¿Cómo actuarías de verdad? En ese instante, la carta del rayo silente atraviesa la lectura con una fuerza casi eléctrica, señalando la revelación súbita que cambia la percepción de todos los implicados. No es un escándalo dramático, sino una verdad clara que se impone por coherencia, como cuando una pieza encaja y todo el rompecabezas adquiere sentido, y ese rayo no destruye por capricho, sino que ilumina lo que estaba oculto, dejando a la vista las verdaderas motivaciones detrás de cada movimiento. La motivación principal de esa persona se relaciona con una inseguridad profunda, que arrastra desde hace tiempo, quizá vinculada a experiencias donde sintió que perdía protagonismo, o que no era suficiente frente a otros. Verte avanzar, tomar decisiones firmes o ganar reconocimiento activó ese temor antiguo, y en lugar de trabajarlo internamente, optó por intentar limitar tu crecimiento, pero no fue una guerra abierta, sino una serie de maniobras defensivas disfrazadas de normalidad. Lo que resulta impactante es que en el fondo, esa persona sabía que estabas actuando con honestidad, que no buscabas perjudicar a nadie ni competir de forma desleal. Sin embargo, la percepción distorsionada por sus propios miedos, le hizo interpretar tu avance como una amenaza directa a su estabilidad, y esa distorsión generó el secreto, y ese secreto alimentó el juego que ahora se desmorona sin remedio. Hay también una tercera figura que empieza a entender lo que ha ocurrido, alguien que al principio dudó de ti, influido por comentarios sutiles y medias verdades que parecían creíbles. Esta persona comienza a revisar mentalmente situaciones pasadas, recordando detalles que no encajaban del todo y que ahora cobran un significado diferente, y su cambio de postura será clave, porque su reconocimiento silencioso de la verdad debilita aún más la posición de quien intentó manipular el entorno. Cuando la carta de la puerta carmesí se manifiesta en medio de esta revelación, trae consigo una sensación clara de cierre de ciclo, y apertura inmediata hacia algo más justo. Esa puerta simboliza la salida del juego oculto, pero también la entrada a una etapa donde tu palabra recupera peso y credibilidad ante los demás, y cruzarla implica dejar atrás la confusión, aceptar lo aprendido, y posicionarte desde una seguridad renovada que ya no depende de la aprobación ajena. Puede que sientas una mezcla de alivio y tristeza al comprender todo, porque nadie disfruta descubriendo que alguien cercano actuó desde la sombra, con intención de frenar su avance.
Sin embargo, esa claridad también libera una carga invisible que venías arrastrando, esa sensación constante de tener que demostrar más de lo necesario, y ahora sabes que no era falta de capacidad, sino un contexto manipulado que alteraba las percepciones a tu alrededor. Lo más inesperado de este giro es que la caída del juego no viene acompañada de una explosión dramática, sino de un desgaste evidente en la credibilidad de esa persona, algo que se nota en miradas esquivas y cambios de tono. Quien antes hablaba con seguridad ahora mide cada palabra, consciente de que su autoridad moral ha quedado cuestionada por hechos concretos, y ese desgaste será progresivo, y observarás cómo la dinámica se transforma sin necesidad de intervenir agresivamente. Aún así, no todo está completamente cerrado, porque queda una decisión importante en tus manos, relacionada con cómo gestionarás la relación o el vínculo a partir de ahora. Puedes optar por una distancia prudente, redefinir límites con claridad, o incluso dar una oportunidad condicionada a un cambio real y demostrado, pero lo relevante es que ya no actúas desde la duda, sino desde una comprensión profunda de lo ocurrido y de tu propio valor. Acuario, ahora que la verdad ha salido a la luz, con hechos claros y reacciones imposibles de disimular, comienza una etapa donde recuperas terreno sin necesidad de imponerte, simplemente mostrando coherencia entre lo que dices y lo que haces. Notarás que el ambiente cambia de forma sutil pero firme, como cuando una habitación se ventila después de días cerrada, y por fin se respira sin tensión acumulada. Esa sensación de alivio no es casualidad, es la consecuencia directa de haber sostenido tu postura, sin caer en provocaciones ni juegos mentales que solo buscaban desestabilizarte. Cambio radical de tema porque me encanta conocerte un poco más. Cuando tienes un día complicado, prefieres desconectar con música a todo volumen, o salir a caminar sin hablar con nadie. ¿Cuál es tu refugio favorito? La carta de la aurora serena irradia una calma poderosa en medio de esta transición, y su mensaje habla de reconstrucción consciente, no desde el orgullo herido, sino desde la claridad que te da saber que actuaste con honestidad. Esa luz suave no implica ingenuidad, implica aprendizaje integrado, límites más definidos y una forma nueva de relacionarte con quienes te rodean, y lo que antes generaba dudas ahora se convierte en criterio, y eso transforma la manera en que eliges con quién compartir tiempo, proyectos o emociones. Puede que en los próximos días alguien se acerque con un tono distinto, más humilde, reconociendo errores sin decirlo de forma directa, intentando recomponer la imagen que se vio dañada. Ese acercamiento no debe confundirte ni ablandarte de inmediato, porque el verdadero cambio se demuestra con acciones constantes, no con discursos bien ensayados que solo buscan convencer sin respaldo. Tienes la capacidad de escuchar sin perder tu centro, de aceptar disculpas si son sinceras, pero también de marcar condiciones claras para que el respeto sea real. La experiencia vivida deja una enseñanza muy concreta, y es que no necesitas demostrar tu valor a quien ya decidió subestimarte por miedo o inseguridad propia, y has comprobado que la paciencia estratégica, combinada con firmeza tranquila, puede desmontar estructuras frágiles que parecían sólidas desde fuera. Esa comprensión te da una seguridad nueva, más silenciosa, menos reactiva, y mucho más efectiva cuando se trata de proteger tus intereses, porque ahora sabes cómo actuar con mayor firmeza y claridad. En medio de esta claridad, la carta del sol interior emerge con una fuerza cálida, que conecta con tu capacidad de brillar sin pedir permiso, recordándote que tu luz no depende de la aprobación ajena. Ese sol no es arrogante, es auténtico, y cuando lo reconoces dentro de ti, dejas de temer la sombra de otros, porque sabes que no pueden apagar algo que nace desde dentro. A partir de ahora, cualquier intento de manipulación te resultará más evidente, casi predecible, y eso te coloca en una posición de ventaja emocional, desde donde podrás manejar mejor cada situación. Empiezan a abrirse oportunidades que antes parecían bloqueadas por tensiones invisibles, como si el entorno respondiera al cambio interno que has experimentado tras esta revelación profunda y necesaria. Puede tratarse de una propuesta laboral, de una colaboración que se concreta, o incluso de una mejora en una relación que había estado contaminada por rumores y malentendidos. Lo importante es que la energía general se reorganiza a tu favor, y eso no es magia superficial, es consecuencia de haber sostenido tu verdad con coherencia. Hay un consejo práctico que debes integrar sin dramatismo, y es revisar cuidadosamente cualquier acuerdo, mensaje o compromiso futuro, asegurándote de que todo quede claro desde el principio. No se trata de desconfiar de todo el mundo,
sino de actuar con la madurez que has ganado, evitando dejar cabos sueltos que otros puedan interpretar a conveniencia, porque esa atención consciente te ahorrará conflictos innecesarios y reforzará la imagen sólida que ahora proyectas ante quienes te observan. Voy a algo más personal y sencillo. Cuando te proponen un cambio grande en tu vida, ¿eres de lanzarte casi sin pensarlo, o necesitas analizar cada detalle antes de decidir? ¿Cómo te mueves tú? La carta de la rueda clara gira suavemente en la lectura, indicando que los ciclos no solo se cierran, sino que se renuevan en niveles más altos de comprensión y estabilidad. Lo que viviste no fue una casualidad aislada, fue un proceso que te llevó a fortalecer límites, a escuchar tu intuición sin pedir validación externa, y a confiar más en tu percepción. Esa rueda no te devuelve al mismo punto, te impulsa hacia una versión más consciente de ti, donde ya no aceptas juegos ocultos ni medias verdades disfrazadas de amistad. También notarás que algunas personas que antes dudaban empiezan a acercarse con mayor respeto, reconociendo implícitamente que tu postura tenía fundamento desde el principio, y esa validación externa puede resultar satisfactoria, pero no debe convertirse en tu principal fuente de seguridad, porque ya aprendiste que la certeza más importante nace dentro. Agradece ese reconocimiento si llega, pero no lo necesites para mantener tu equilibrio, porque ahora sabes quién eres y qué mereces, y eso es suficiente para sostener tu fortaleza interior. El futuro inmediato trae una escena concreta, donde podrás comprobar que el juego terminó de forma definitiva, quizá en una reunión donde tu opinión pesa más, o en un momento donde alguien respalda públicamente tu versión sin que lo pidas. Ese instante será la confirmación tangible de que la balanza se equilibró, y de que tu paciencia tuvo un resultado real, y sentirás una mezcla de satisfacción y serenidad, porque entenderás que no necesitaste atacar para ganar claridad. Recuerda que este proceso no solo expuso a quien intentó manipularte, también te mostró áreas donde puedes crecer aún más, fortaleciendo tu comunicación y tu capacidad de establecer límites desde el inicio. No es una invitación al aislamiento, sino a relaciones más transparentes, donde la confianza se construya con hechos consistentes y no con promesas vagas, y cada experiencia, incluso las incómodas, te ha llevado a este punto, donde tu criterio es más fino y tu intuición más afinada. En adelante, cuando alguien intente jugar en la sombra, reconocerás las señales antes de que el daño se extienda, y actuarás con firmeza tranquila, sin necesidad de confrontaciones innecesarias. Esa es la verdadera victoria, no humillar a quien falló, sino elevar tu estándar, y seguir avanzando con la cabeza alta y el corazón en paz. Y hoy se le acaba el juego a quien quiso limitarte, y comienza para ti una etapa, donde tu claridad marca el ritmo de cada decisión importante. Confía en esta nueva estabilidad, mantén la coherencia entre tus palabras y tus actos, y recuerda que no estás solo en este camino, porque tus guías espirituales siguen acompañando cada paso que das con intención consciente. Lo mejor aún está desplegándose frente a ti, y cada elección firme consolida el respeto que ahora te rodea con naturalidad. Así que si esta lectura ha resonado contigo, suscríbete y nos vemos en tu próxima lectura.